González, Luis Tobar. Dales, Señor, el descanso eterno. Bienvenidos, hermanos, a este primer domingo de Cuaresma, donde se nos presentan las tentaciones y somos invitados a estar firmes y perseverantes en la oración para vencer las tribulaciones que se nos pueden presentar, participando también en las distintas celebraciones eucarísticas y actos piadosos. De pie cantamos y recibimos al nuestro Buenos días, hermanos. Hoy podemos ver para trabajar la día, hoy el tiempo de la Cuaresma. Como siempre hacemos así, cada después, cuáles son las intenciones para esta día, a cada uno de los fieles. Por aquello que más desea o necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor en la palabra nos invita al arrepentimiento y a la conversión. En este momento, pues, siguiendo la liturgia, hagamos examen de conciencia y decir, reconozcamos ante Dios pecadores, e invoquemos con esperanza su misericordia. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra mí yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, nos sentamos y escuchamos con atención la palabra. La lectura del libro de Génesis nos habla de la creación, presentando al hombre como criatura de Dios, moldeado por el amor, y le regala su soplo vital. Lo coloca en un jardín donde todo es orden y armonía, pero por la desobediencia entra el pecado, haciendo de esta armonía un caos. En la carta de San Pablo a los Romanos se nos dice que la salvación no se encuentra en la obediencia a una ley, sino en la fe. Así, por la desobediencia de un solo hombre hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de un solo hombre una multitud accede a la verdadera rectitud. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, formando un hermoso y aspecto con sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente, que era más astuta de los animales del campo que había creado el Señor,
dijo a la mujer, ¿con que Dios les había prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo, no morirán. Bien saben Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reina desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán. Cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado,
y fue sustancia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación y da la vida. Y así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. En el Evangelio, San Mateo nos recuerda que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Y él se concentra en fidelidad a Dios y en esa prueba se apoya totalmente en la palabra de Dios. Está escrito. Y Cristo surge victorioso de la prueba. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito,
Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Señor Jesús. Siéntense, por favor. Eso. Bien, nosotros estamos celebrando el primer domingo del tiempo de la Cuaresma. Y hoy, como pasa todos los días, por supuesto, pero hoy hemos leído 3 lecturas que son bien necesarias entenderlas y reflexionarlas. ¿Sí? Pero por supuesto, para eso, ¿verdad?, vamos a pedir la ayuda de algunos de los muchachos. ¿Sí? Ya yo no con miedo a esta actividad. Muy bien. Entonces, vamos a traer, vean ustedes, no. Ajá. 2 niñas, necesitamos 2 niños, vean 2 niños para que, para los hijos. Si yo no te voy a hacer un examen, esta no está niña, pero te lo digo así porque es chiquito. Muy bien. Vamos entonces nosotros a mirar la primera lectura. Sí, la primera lectura que hemos leído nosotros hoy es una lectura que habla de lo que sucedió luego de la creación. El capítulo 3 del libro de Génesis nos habla del primer pecado, lo que nosotros llamamos el pecado original. Pero en el texto hay algunos personajes y ellos nos van a representar para que lo completamos estos personajes. Vamos a ver, ¿quién quiere ser Eva de las dos? Ah, esta es Eva. Aquí esta es la serpiente. Por aquí, ¿quién quiere ser Adán? Este es Adán, ¿a qué les dio? Ajá. Vamos a ver. Es importante entender esto. La Biblia como libro está lleno de lo que nosotros llamamos géneros literarios. Sí, en la Biblia hay novelas, en la Biblia hay batallas éticas, en la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay leyendas, hay mitos, porque es un libro o un compendio de libros que forman parte inicialmente de una cultura, pero también está, digamos, influenciado por las culturas vecinas, por los pueblos vecinos, ¿verdad?, por aquellos pueblos que estaban alrededor de Israel. Antiguamente había varias narraciones de la creación, ¿sí?, que inclusive ellas dependían también de los pueblos propios en el que se había surgido aquel mito narrativo. En el caso en particular de Israel, el pueblo de Israel tiene también su propia teoría y su propia narración de la creación. Particularmente en esa narración aparece Dios, ¿verdad?, que es creando todo lo que existe, y dentro de las cosas que Dios creó y que Dios puso en el mundo está el hombre, Adán, la mujer, Eva, y están los animales y tal. Dentro de los animales está la serpiente, dice el texto. ¿Sí? Muy bien. En el caso particular del hombre y de la mujer, tienen una relación con Dios mucho más estrecha que el resto de la creación, porque fueron hechos por Dios, como dice el texto bíblico, a su imagen y semejanza. ¿Qué significa la palabra Adán? ¿Qué significa la palabra Eva? Pues
Hay una diversidad de expresiones, por ejemplo, madre de los hombres, en el caso de Eva, o madre de los hombres, o hecho de barro, en el caso de Adán, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que esta es una narración de la creación. Dios creó todo, Dios ordenó todo. Cuando comienza el primer capítulo de Génesis, dice, todo era un caos. Sabemos que es un caos, ¿verdad? Un caos es un bochinche, un alboroto, donde nada está puesto donde tiene que estar y todo está sacado del lugar. Eso es un caos. Por consiguiente, en la palabra de Dios, el caos viene a representar aquella realidad donde Dios no está presente. Cuando Dios se hace presente, Dios pone todo en su lugar. Dios organiza. Dios ordena, porque Dios es orden. Dios, ¿verdad? Viene a significar esta realidad de que todo está allí donde tiene que estar. Dios creó, puso el hombre en la creación, puso el resto de la creación, y Dios, dice la palabra, puso todo esto en manos del hombre y de la mujer. Ahí se va el capítulo primero, el capítulo segundo del libro del Génesis. Dos narraciones de la creación. En el capítulo 3 se habla del pecado original, del primer pecado. ¿Ok? Que propiamente es un pecado, para que estemos claros, de desobediencia, un pecado de soberbia, de orgullo. Mira, ve cómo comenzó la serpiente a hablarle a Eva. Le dijo, ve, es verdad, Eva, que Dios dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del bosque. Ahí va la mentira, porque, ¿verdad? El pecado siempre está preñado de mentira. Y Eva le dijo, no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que podíamos comer de todo, menos de uno. Imagínate que ya comienza la cuestión, ¿verdad? Como quien dice, a tomar inclinación hacia lo erróneo, hacia lo falso. Porque en vez de decirle la serpiente a Eva, es verdad que no puede comer de un solo árbol, le dijo, no puede comer de ninguno de los árboles, ¿verdad? Y ella le aclaró. Y él le dijo, eso es mentira. Le dijo la serpiente a Eva, es mentira que van a quedar, que van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van de ahora en adelante a poder saber todo, van a poder distinguir el bien y el mal. Y como eso es una cualidad de Dios, no de los hombres, entonces el diablo le dice, la serpiente, perdón, le dice a Eva, Dios lo que quiere es que ustedes no sepan. El diablo, o la serpiente, perdón, le presenta a Eva, a Dios, como un Dios egoísta. Dios no quiere que ustedes sepan. Y entonces Eva dijo, eso es lo que quiere Dios, que nosotros no sepamos. Y luego Eva vio aquella fruta, puede ser una manzana, un mango, lo que sea, era más apetitosa. ¿Por qué la vio más apetitosa? Porque ya sabía lo que le podía dar. Eva va, toma el fruto, come ella, le da a Adán, ¿verdad? Y luego viene Dios más adelante buscando a Adán y Eva. Figúrate, hay una cosa interesante en el texto, que dice la palabra que cuando Dios vino a buscar a Adán y a Eva, Dios no los encontraba. En el paraíso que era de Dios, Dios no los encontraba. ¿Por qué no los encontraba? Padre, porque el paraíso era grande. No los encontraba porque es que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios, ¿verdad?, le puso un GPS a cada uno de ellos para saber dónde estaban.
cuando ellos pecaron, dañaron el GPS. Ya Dios no sabía dónde estaban. Ya Dios no los podía ubicar. Por eso Dios tuvo que llamarnos. Salieron por allá detrás de una mata, medio salieron. Aquí estamos. Pero ¿por qué vienen acá? No, estamos desnudos. Ah, están desnudos. ¿Y quién me dijo que estaban desnudos? Y entonces aquí ellos le contaron a Dios. Dios le dijo a Adán: mira Dios, lo que pasa es que la mujer que tú me diste, Eva, esa mujer que tú creaste, me dio del fruto que tú prohibiste y yo lo comí. Y pasó lo que pasó. Dios le dijo: ¿pero qué pasó, Eva? ¿Por qué sentiste tú eso? Eva le respondió: mira Dios, perdóname, yo no soy la culpable, porque la serpiente que tú creaste me dijo a mí que podía comer, entonces yo comí y yo le di a Adán. Y Dios dijo: Dios luego fue contra la serpiente y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Y todo lo demás. Pero ven el detalle interesante, que en la narración ya hay varias cosas. Primero, aparece la mentira en un primer término, cuando la serpiente dice a Eva: es embuste. Luego, segundo, aparece la ruptura. Primero rompen con Dios, ya Dios no los consigue. Segundo, rompen entre sí, ¿verdad? Porque Adán culpa a Eva culpa a la serpiente, pero en ese momento de culpabilidad se rompe. ¿Verdad? Rompe la relación hombre-Dios. El hombre, siguiendo en su soberbia, en vez de decir: verdad, yo metí la pata, diga Dios: no, Dios, fuiste tú. El culpable eres tú, porque tú hiciste esa mata y la pusiste allí. Tú creaste al hombre que te falló. Tú creaste a la mujer que te falló. Fuiste tú el que hiciste la serpiente. Cada uno le metió la culpa al otro, pero a veces la otra se le metió realmente a Dios. Porque Adán le metió la culpa a Dios. Tú creaste a Eva me dio, luego tú eres el culpable. Eva también culpó a Dios. Tú creaste la serpiente me engañó, luego tú eres el culpable. Y entonces así sucede. Dice el texto bíblico que luego Dios dijo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya metieron la pata. Y entonces dice la palabra que se hicieron unos guayuquitos de tela, de hojas y tal, y vistieron, quitaron la desnudez de Adán y de Eva. Antes estaban desnudos, pero no sabían que estaban desnudos, porque no sabían que había parte de su cuerpo que había que tapar. Después se dan cuenta que están desnudos por el pecado y ahora sí hay que tapar las partes que tienen que tapar. O sea, la desnudez viene a referirse, o sea, el hecho del nombre de conciencia de desnudez viene a significar la pureza. El hecho de saber de la desnudez viene a significar ya la ruptura, el pecado, la falta. Entonces, luego dice la palabra a referencia de la serpiente. La serpiente era el más astuto de los animales del paraíso y tal, y qué sé yo. Hoy por hoy, pero eso sucedió a partir del siglo V, uno dice: no, es que el diablo, yo mismo tratando de narrar, decía: el diablo. Porque ya estamos conscientes de que como que es él que nos induce al pecado. No obstante, cuando se escribió esta narración, no había la idea de diablo. Así que figúrate, hay algo interesante. De los animales que Dios ha creado, de las cosas que Dios creó y que puso en el mundo, ¿cuál es la más inteligente? No, pero por ejemplo, entre un perro y nosotros, ¿quién es el inteligente? No, ¿verdad?
Ya. Cuando dice la narración que la serpiente era el animal más inteligente del bosque o del paraíso, no se refiere al diablo, se refiere al hombre. Porque desde un inicio, en la misma narración bíblica pone al hombre como el más inteligente de toda la creación. No es, entonces, por lo siguiente, cuando la narración habla de la serpiente que induce al pecado, que rompe, que hace que la mujer obre mal, no se refiere al diablo, porque todavía no había ese concepto cuando se escribió esta narración. Se refería propiamente al hombre que en su inteligencia decide competir con Dios. Porque yo le digo una cosa, inicialmente, el pecado que narra la palabra de hoy es un pecado de soberbia, de egoísmo. Dice el hombre, la mujer y el hombre dicen, yo no quiero ser menos que Dios. Por consiguiente, si comerme esta fruta me va a dar a mí la posibilidad de ser como Dios, de tener las características o los atributos de Dios, yo me la como. ¿Por qué me la voy a comer? Porque yo quiero ser como Dios. Quiero ser como Dios. Quiero decidir de ahora en adelante qué es lo bueno y qué es lo malo. Quiero decidir de ahora en adelante qué está bien y qué no está bien. A mí nadie me va a decir, a mí Dios no va a decir, mira, eso está mal. No, Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está bien. Y eso es lo que pasa por el tiempo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a hacer una especie de revisión de las medidas malas que comete el ser humano, todas comienzan con un hombre que cree que puede más que Dios. Todas. Todas comienzan con un hombre que quiere competir con Dios. Un hombre que quiere perder su condición de criatura, que le dice, mira Dios, de ahora en adelante yo no quiero ser criatura tuya, yo quiero ser tanto como tú. Por eso dice la palabra que aquella fruta que antes no le parecía tan apetitosa, después que se enteró que era lo que le podía dar, dijo, si quiero hacer esa rosa. Vamos entonces a quitar del cuento Adán, Eva, serpiente, árbol, fruta, y poner esta realidad del hombre. La realidad de la soberbia, la realidad del orgullo, la realidad, ¿verdad?, de esta, digamos, ruptura con Dios. No quiero seguir siendo una criatura, ahora quiero ser un creador. Y eso es lo que nosotros miramos todos los días. Hay dos sexos, hombre y mujer. ¿Y por qué? Yo quiero que haya 200 sexos, 200 géneros. No, ¿quién dijo? Y los binarios, y los no binarios, y no sé qué más, y todo. ¿Quién dijo que era nada más varón y hembra? Tanto así que, por ejemplo, hoy, llevándose por esa estupidez, hay muchos países que ahora no ponen solamente, ¿verdad?, dos opciones, sino que ponen hasta un montón para que la gente al gusto diga, yo soy esto. Un hombre compitiendo con Dios. Dios, pero ¿quién te dijo a ti que éramos nada más varón y mujer? Y así como eso es como que dice un aspecto de muchas otras realidades. En ese cautiverio, eso no está bien por tal o cual motivo. Entonces, pero ¿por qué no está bien? ¿Quién dijo que no estaba bien? Yo soy libre para yo decidir o hacer lo que yo quiera. Ya no quiere ser criatura, ahora quiere ser el creador. Ya no quieres que te digan lo que está bien o está mal. Tú ahora tú quieres decidir qué es eso.
Y si yo te digo a ti que la cosa, si por lógica te decimos que esto no está en esto, dices, pero ¿por qué? ¿Quién dijo que no? Y nosotros vamos más adelante, en el mismo libro del Génesis, nos encontramos con la narración de la Torre de Babel. Entonces lo comentaba hace poco. Los hombres decidieron, dice la palabra, allá en Babel, en esa ciudad, construirse una torre para llegarse a la altura de Dios. Padre, eran que querían conocer a Dios. No lo querían conocer. No lo querían conocer. Querían estar a su altura para decirle, mira Dios, ya estamos a la misma altura. Ya de en adelante no eres tú, soy yo el que decide. El hombre más bien odia, nuestra cultura actual, una cultura tan contraria a la fe, odia la concepción que tiene sobre, que la fe propone sobre un hombre como criatura de Dios. Antes bien, tanto en la época moderna como en la contemporánea, la gente siempre ha hablado de que ha sido el hombre el que ha creado a Dios, no viceversa. ¿Por qué les parece mejor entender que la cosa va así? Para callarle la boca a Dios, para dejar a Dios sin voz y poder el hombre su propia voz, aunque le da la gana, aunque se equivoque, aunque se vaya por un barranco. Ahora, los que estamos acá tenemos que tomar una decisión personal que implica la toma de conciencia de lo que somos ante Dios, de quiénes somos ante Él. O rompemos con Él en esta fórmula creador-criatura, o más bien nos afianzamos en esa realidad y decimos, no, yo quiero seguir siendo una criatura, porque la criatura, ¿verdad?, aparte de tener función del creador, encuentra la felicidad, que no es una mentira, ¿verdad?, acercándose a ese que la ha creado. Dios dispone todo para que tú y yo decidamos, hermanos. Esto es cuestión de decisión. Todo en la vida es cuestión de decisión. Mucho más aún lo que tiene que ver con la fe, aun cuando tú lo mires de esa forma. Ser criatura, renunciar a la creaturalidad o asumirla como un valor en nosotros, como algo que nos explica, que nos justifica, que nos hace descubrir quiénes realmente somos. En el Evangelio, ¿qué encontramos nosotros? La narración de las tentaciones. El escritor sagrado solo coloca aquí 3 tentaciones del diablo a Jesús, del tentador a Jesús. Pero mira los datos bien interesantes de esta narración que hemos leído hoy. Primero dice que fue el Espíritu el que llevó a Cristo al desierto para que el tentador lo tentara. Pareciera que hubo un trato entre el Espíritu y el diablo. O sea, yo te lo llevo para allá para que tú lo entiendas. De repente nos parece algo como, ¿por qué es el Espíritu eso? ¿Por qué lo sometió a eso? O sea, no tiene sentido desde la lógica humana, no tiene sentido que haya sido Dios mismo que haya llevado a Cristo para el desierto para que el diablo ya le metiera el pie para ver si se caía o no. Quizás esto sucede porque nosotros el concepto de tentación lo entendemos, ¿verdad?, como algo necesariamente malo. Mas en la narración bíblica tiene que ver con un proceso de crecimiento y de afianzamiento de lo que se es. Cristo es el Hijo de Dios. Él afianza su identidad pasando por la prueba.
subiendo escalones tras escalones que lo van fortaleciendo y que lo van identificando a él con lo que él es. ¿Cuál es la tentación que puede ocurrir en un individuo? Que se quiere ante la realidad de los peldaños de la vida que tiene que transitar y que son pruebas, diga no quiero seguir para adelante. Eso sí pasa, que hay gente que dice no avanzo. Porque una prueba sirve para que la persona se fortalezca, se refuerce, se identifique. También puede ser que esa misma prueba, ¿verdad?, te eche de bruces y digas tú no me levanto y fracasas. Todo dependerá de cuántas cosas traes en tu corazón. Y entonces Cristo, ¿verdad?, es llevado al desierto y dice la palabra, cuando tuvo hambre, allí apareció el tentador. Digo, aquí estoy yo. Este es el momento indicado, porque está desmayado, está débil. Si a lo mejor venía en un momento de que yo estaba fino en todo, no podía ni siquiera mover el piso. Yo digo, no. Yo voy a buscar a cuando esté paliado, cuando esté débil, cuando esté golpeado, que puedo yo saber que puedo lograr mi cometido. Porque es que la tentación le llega al hombre, así como le llegó a Cristo, no en el momento cuando el hombre está más firme, más claro, más fuerte, sino en el momento cuando el hombre está más vulnerable, cuando está golpeado, entristecido, adolorido, quizás pasando por un fracaso, quizás pasando por una pérdida, quizás pasando por un momento de dolor. Aquí aparece el tentador para tentarlo únicamente. 3 tentaciones narra la palabra. La primera, a ver, ¿quién se recuerda cuál era la primera? La del pan que se convierte, sí o no, en piedra. Perdón, la de la piedra se convierte, sí o no, en pan. Cristo tiene hambre, él le dice entonces el tentador, ve, como tú tienes hambre, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que puedes inclusive sacar panes de estas piedras. Dilo para que suceda. Dilo para que pase. Y dice Cristo, pues no. También la palabra de Dios dice que no solamente de pan ni de hombre. A mí siempre me ha llamado la atención esa tentación, porque me hace pensar en lo fácil, en lo simple. ¿Cuántas veces tú y yo no habremos tenido la tentación de complicarnos en la vida, de tomar caminos más cortos para lograr nuestros cometidos o proyectos, que no impliquen ninguna tarea, ninguna lucha, ningún esfuerzo? Cristo tiene el poder de transformar la piedra en pan. Transfórmala. Tiene cómo hacerlo. La gente, hay mucha gente que prefiere hacer las cosas fáciles porque son fáciles, sin más. Y por eso hay gente que miente, engaña, y roba y falsifica cosas. Porque le parece más fácil, sin esfuerzo, sin lucha. Uno mira eso todos los días. Todos los días, ¿verdad?, hay gente buscando hacer las cosas de la manera más rápida y sin el más mínimo esfuerzo. Gente viva, gente astuta. Inclusive nosotros llegamos hasta el punto de ver la astucia y la vivacidad como una virtud. Hermano, eso es un defecto. Eso es un pecado bien feo. La gente que sin esforzarse, sin trabajar, sin luchar, se gana las cosas, aquí no hay medio. Mira, luego lo otro, ¿verdad?
sigue el Señor con las tentaciones. Ahora el diablo dice, bueno, también, pues, no hagas eso. Pero ve, yo tengo muchas cosas que puedo ofrecerte, le dice el diablo, llevando a Cristo a los altos por allá. Demuestra todo lo que está en el mundo, en los reinos y tal, dice, todo eso es tuyo si tú doblas las rodillas ante mí y me alabas, me adoras. El Cristo responde, mira, no, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Solamente a Dios has de adorar. Me imagino aquel momento de tentación para el Señor, así como decíamos antes que las cosas pueden obtenerse de manera fácil, ahora decimos que a veces pasa con el ser humano que no solamente pierde o no solamente se esfuerza en cosas o como bien logra cosas sin esforzarse, sino que también sucede que hay gente que dice, bueno, total, una rodilla y luego tengo lo que yo quiero, para hacer cosas buenas. Tengo muchos proyectos, muchos sueños, muchas aspiraciones. ¿Cuántas de esas cosas podría yo hacer? ¿Cuánto bien podría yo hacer? Nada más una rodilladita y ya. Pero venga, yo me la rodillo para mí. Oye, Cristo dijo, no, hermano, mi rodilla solamente ante Dios se requiere. Y nosotros muchas veces miramos como una opción arrodillarnos frente a gente y frente a realidades porque de modo pensamos que eso nos va a hacer el bien y nos va a ayudar a hacer el bien. Eso hasta una mentira es. Pero muchas veces optamos por ello. Dice la palabra en el libro del Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tamaña dignidad que tenemos nosotros. No hay cosa que nos haga más dignos que eso. Y tú no puedes romper esa dignidad. Solamente frente a Él, porque cuando tú rodillas ante Él te creces. Del resto te disminuyes. Del resto, ¿verdad? Desapareces como hombre, como mujer, como ser humano, como persona. No jales mecánico, por no decir otra cosa. No te humilles frente a nadie. Mantén siempre tu frente en alto, con dignidad, buscando las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? De la mejor manera, pero sin perderte a ti mismo. No te pierdas a ti mismo, porque si sucediera eso, piérdete que es ante Dios, no ante hombre. Tercera tentación, bueno, también, pues, no te humilles. Pero ve, tírate de aquí arriba. Si tú tiras aquí arriba y tú vas cayendo hacia el piso, y de repente van a aparecer unos ángeles, te van a echar y te van a subir. Mi hermano, después que pase eso, después que la gente vea que los ángeles te echaron y te hicieron volar, ¿quién va a dudar de ti? No tienes que pasar más nada, o sea, no tienes que hacer más nada, le diría el diablo a Cristo. No tienes que morirte en la cruz, no tienes que sacrificarte. Nada de eso, porque después que tú te tires para abajo y te echen, nada. Mayor gloria es que esa no va a haber en el mundo, porque la gente no se tira de un barranco y cae, en vez de morirse se vuela, no, se cae, se mata. Porque a veces uno mira la tentación que se llama, pero no, hermano, figúrate lo que estaba poniendo el diablo aquí. Después de esto, todo lo vas a tener, porque ni modo, vas a volar. A mí esa tentación me parece también sumamente peligrosa, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el Señor quizás pudo decir, bueno, si hago esto, todo lo que es el proyecto del Padre se va a llevar a cabo de una sola vez, salvación del hombre, porque ¿quién va a dudar de mí? Todo lo que celebramos nosotros en la Semana Santa, que si la crucifixión, que si el Vía Crucis, que si la muerte, que todo eso no hubiese lugar, no se hubiese dado, yo no hubiese esperado de aquel lugar.
Si de la primera tentación hablábamos de los bases de la cosa, ¿verdad? Aquí, en esta tentación, que es algo llamado triunfalismo. Triunfalismo. Hermano, yo te digo una cosa, hay muchas confesiones cristianas y a veces los católicos también caemos en la tentación de ser triunfalistas. Por eso no nos cuadra la narración del Vía Crucis o de la pasión o de la muerte. Porque creemos que Dios en la fórmula de tu vida es igual a disfrute, es igual a obtención de logros, es igual a que todo pasa de maravilla en ti. Y eso no pasó con Cristo. Cristo a lo mejor pensó, bueno, si lo hago así, si le sumamos a la tirada de arriba, tú sabes, fuegos artificiales y broma, mejor todavía porque va a ser más impactante. Cristo no impactó, no. Nació por allá en un pesebre, vaya, rodeado de animales, ahí en un lugar donde hacían un poco las vacas y los bobés de la cuestión. Ahí nació, él nació entre eso, de las piezas de los animales, ahí nació él. Nuestra fe cristiana, la fe genuina, es completamente contraria al triunfalismo, al facilismo, a la humillación. No somos, eso no forma parte de nuestra fe. Ahora suponemos que en muchas situaciones más hubo, pero solamente se cuentan esas tres porque no solamente son situaciones para Cristo, son nuestras todos los días. Todos los días nos encontramos frente a esas realidades. Y figúrate te invoca la cuestión, porque al final la narración dijo que el diablo lo dejó. Hasta la próxima ocasión, dice la palabra. ¿Fue que yo voy a estar bien, después tú ganaste, yo me voy? No. Hasta la próxima ocasión. ¿Cuándo sería la próxima ocasión? Sabrá cuántas veces Cristo tuvo que haber enfrentado tentaciones en su vida como hombre, como persona. Porque es que ya uno se cansa de querer hacerte caer. Por eso uno tiene que estar pila, atento a uno mismo, a la vida de uno, a hacer las cosas, ¿verdad?, desde la óptica de Dios, para que la tentación que puede ocurrir en tu vida te lleve a crecer y no te lleve a fracasar. Ponemos este día en las manos del Señor, le pedimos que nos ayude a estar siempre atentos a nuestra propia vida, a que nos quite la tentación de querer perder nuestra condición de criatura, a que nunca se nos olvide de dónde venimos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que siempre observemos nuestras condiciones como criaturas, porque es lo que nos va a acercar a Él, a Dios. Es decir, hermanos, ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Hermanos, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Presentemos a Dios nuestro Padre las intenciones y necesidades de todo el mundo y pidámosle con confianza que fortalezca nuestra débil condición. Digamos, te rogamos, óyenos.
para que la Iglesia encarne las actitudes de Jesucristo y sea signo de la presencia cercana de Dios que da la vida por su pueblo. Oremos al Señor. Para que los gobernantes, que se ven seducidos por el afán de poder y de dominio, se liberen y obren con justicia, busquen el bien común y procuren una vida digna para todos. Oremos al Señor. Para que este tiempo de penitencia y conversión nos fortalezca para trabajar por la libertad, el respeto a la vida y la paz entre los hombres y los pueblos, oremos al Señor. Para que cuando se vean tentados o viven esclavos del vicio y del pecado, experimenten la misericordia de Dios que los ama, oremos al Señor. Para que cuando se dedican al anuncio del Evangelio en zonas hostiles o son perseguidos a causa de su fe, experimenten la fuerza de la gracia que los sostiene, oremos al Señor. Para que la renovación del misterio de Cristo, que dio su vida por nosotros, aleje de nosotros todo triunfalismo, ambición y deseo de poder, y nos haga servidores de nuestros hermanos, oremos al Señor. Vamos, hermanos, a darle gracias a Dios por la vida. Ponemos en la presencia del Señor a aquellos que en estos días han cumplido años, pidiendo al Señor que sea para ellos su mejor regalo. De manera especial, don Lisset María López y Cera Soledad Roca, roguemos al Señor. Oramos también por los hermanos enfermos. Pedimos al Señor para ellos el don de la salud, de manera especial por Sonia Villaruel, Simón Roca, Bárbara Aponte, Carmen Vargas, roguemos al Señor. Pedimos también el eterno descanso para nuestros hermanos difuntos, en especial para Luis Emilio Guillén, Edgar González, Mirna Marina Farías, Ángela González, Guillermina Ramírez, Luis Tobar, César Natera, Manuel Millán, Humberto Trujillo, María Ángela Trujillo, roguemos al Señor. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Gracias, Padre, por los dones que sobreabundantemente derramas sobre tu pueblo. Acoge tu misericordia cuando con fe te hemos suplicado. Concédenos vivir tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma que estamos iniciando por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, que al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, y gloria alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene. Cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida acá en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos por quienes te hemos ofrecido esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, como hermanos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Déjense fraternalmente la paz. Hermanos, esté escrito: el Señor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos son los hombres invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Señor Jesús, hermano, al celebrar esta Eucaristía en este hermoso día, domingo que nos ha regalado, queremos, Señor, agradecerte tu preferencia, pedirte que fortalezcas nuestra vida espiritual a través de la oración y de las otras prácticas de fe de este tiempo de la Cuaresma. Señor, permítenos descubrirte a ti presente y vivo allí en el pan que hemos consumido, ese pan que es tu cuerpo. Fortalécenos, Señor, de tal manera que podamos caminar esta vida seguros de que tú vas con nosotros y de tu presencia nos fortalece. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que estamos en tu corazón, que nos amas porque eres nuestro Padre, y te pedimos que nos acerques cada día más a ti. Amén. Oremos. Que este pan celestial alimentado, Señor, en nosotros, alimente en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y que a toda palabra que sale de tu boca le obedezcamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, nosotros comenzamos la semana con los Vía Cruz, que hicimos el primero por Chacaíto,
¿verdad? Y hoy, para esta próxima semana también vamos a hacer nuestros de cruces. ¿Ok? Para el Casimiro nos dice nuestra hermana Graeme, así que estamos cordialmente invitados a las 4:30 para el Casimiro para hacer nuestros Via Crucis. De manera particular pienso que, por ejemplo, el que hicimos el día viernes, aun cuando no tuvimos la presencia de hermanos de la comunidad, fue bastante sentido. ¿Por qué? Porque pues pudimos hacer este ejercicio espiritual poniéndonos en las manos del Señor, que es la idea del mismo. Así como Cristo caminó hasta el Calvario, hasta su crucifixión, el Via Crucis también es lo mismo, ¿verdad?, para el cristiano. Hacer una meditación de ese caminar de Cristo desde Getsemaní hasta el Calvario. Yo les invito a hacer presencia, les invito inclusive a hacerlo, ¿verdad?, ya sea con su familia o en la calle donde viven. Es algo bien saludable. Segundo, mañana ya vamos a comenzar a dar aquí en la casa pastoral el almuerzo a 30 personas que ya están identificadas. Si quieren, hermanos, primero que hagan oración para que eso que comenzamos mañana no se detenga, sino que siempre tengamos la posibilidad de hacerlo. Y segundo, si están ustedes ayudar a la causa, por favor, están cordialmente invitados. Miren que si bien nosotros ninguno somos ricos ni potentados ni nada por el estilo, de los que estamos acá hay gente que tiene aún mucho menos que nosotros, que están cordialmente invitados a sumar su grano de arena para que esta causa, ¿verdad?, sea fructifique y se sirva para aquello que le estamos pensando o deseando. Entonces, como le acabo de decir, desde mañana comenzamos a hacer aquí en la casa pastoral la comida para estas 30 personas. Eso, el día 7, jueves 7, ¿sí? Jueves 7, ¿verdad? El martes 7, no el número malo. El martes 7 son las confesiones acá. 4 de la tarde vamos a tener confesiones acá en nuestra parroquia. Van a venir los sacerdotes de las otras parroquias vecinas a acompañar a esta jornada de confesiones. Martes 7 a las 4 de la tarde. Vean, yo quiero invitarles, o seguir invitando a los muchachos, a la actividad que se está preparando para la Semana Santa. A nosotros nos gustan las cosas bonitas y bien hechas. Somos gente bien espiritual y bien centrada en las cosas de Dios, pero tenemos que entender que para que las cosas se lleven a cabo, las personas deben ayudar o participar. Yo no entiendo por qué hay gente que dice, no, bueno, súmese a las cosas que son buenas y son cosas de Dios. Estamos buscando, ¿verdad?, todavía a jovencitos que van a ser de apóstoles para la actividad de Semana Santa. Entonces hay algunos que van y no van, hoy aparecen, mañana desaparecen, hoy dicen sí, mañana dicen que no. Y yo le voy a pedir a los papás que están acá que me den precisamente ese permiso de hablarles claramente a sus hijos, ¿verdad? Porque es que a veces yo pienso que no sé cómo sucederá en casa, pero nosotros estamos ya siempre, la cosa se hace según el niñito quiere. No, hermano, no puede ser así. La idea del adulto, del padre, es que inculque valores de responsabilidad en los muchachos. Entonces no puede ser que si tu hijo va o no va, está o no está, a ti te parezca que le dé lo mismo. No puede ser. No tiene sentido, porque cuando crezca, ¿qué tipo de persona va a ser? Un caprichoso, una caprichosa, que hará las cosas cuando se le ocurra, cuando no quiera, no. A veces uno está aquí celebrando
excepto, ¿verdad? Niños pequeños, como por ejemplo Luisito que está allá, uno ve ese muchachero que entra, y yo aquí desesperado, ¿vieron? Porque de aquí hay ¿cuántos metros habrá? 15 metros. Es lo que habrá de que está allá, ¿verdad? Y entonces, 6 años tengo yo en Santa Bárbara. Y pareciera que les pican y salen, y entran y salen, y entran y salen, y entran, y no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Tápalo no entro? No, entre. Y respete, y sea responsable, y sea consecuente, porque esto es para usted. No es un capricho, es lo que a usted le conviene y lo que usted necesita. Pero no puede ser así. Entonces estamos haciendo las cosas y no estamos. A veces hay 100 muchachitos haciendo algo, la semana que viene 2. Después otra vez aparecen los 96 que desaparecieron. Entonces no puede ser reconstancia. No hay responsabilidad. Y eso tiene que verse en todas partes, reflejado en todas las cosas que hacemos nosotros. Hermano, hace falta que usted diga, aquí estoy yo. ¿Qué hace falta que haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es necesario? Y entonces usted le mete el pecho a eso y se va a dar cuenta qué tan bueno es para usted y para los demás. Y digo eso tanto al adulto como al adolescente, como al niño, ¿no? Porque yo creo que ya cuando uno pasa de esta edad que tenemos acá, donde está Nicole y estas niñas ya cuando uno pasa de uno es perfectamente capaz de ser responsable y de asumir las cosas. Por favor, por favor. Yo vuelvo a invitarles, mi hermano necesita, ¿verdad?, niños para preparar las actividades de Semana Santa. Lo necesito porque ahora es para nosotros, para nuestra parroquia, para nuestra comunidad de fe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde ustedes permanezca para siempre. Amén. Después del canto, nos podemos ir en paz. Gracias a Dios. Thank you.